Reunidos todos por esta plataforma que nos ofrece International Coaching Community, a la que tengo el gran orgullo de pertenecer. Bueno, pues a través de esta plataforma, a través de las ondas, vamos a compartir esta tarde cada uno en la comodidad de su casa o de su trabajo, del lugar donde nos esté escuchando. Y para mí será pues un enorme placer compartir este conocimiento que tiene que ver con equipos, tiene que ver con organizaciones, tiene mucho que ver con organizaciones vivas, que es algo que también tratamos en el curso correspondiente de International Coaching Community Online, y que trata de que las personas que estáis escuchando podáis conocer un poco más con detalle cómo se genera un equipo, ese bicho llamado equipo, ese ser llamado equipo. Vamos a ver que hay tres fases en la creación del equipo, en cada una de las cuales se va a ir generando cada uno de los tres cerebros del equipo, en un orden determinado y con unas formas de gestionarse muy determinadas, cosas que el líder o que el coach puede hacer para hacer que se frague cada uno de los tres cerebros del equipo en el momento en que les corresponde. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en las organizaciones, en las grandes organizaciones, muchas veces estamos pensando en cómo inspirar a las personas, cómo gestionar a las personas, cómo sacar lo máximo de las personas. La propuesta que hoy les voy a hacer es que veamos cómo podemos inspirar a los equipos. Es que veamos a la empresa como una red de equipos, no de personas. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay menos equipos que individuos. Por tanto, si se trata de gestionar, y los equipos las personas se pueden agrupar en equipos y puedes gestionar equipos, te va a ser mucho más sencillo. Vas a poder atender a menos número de individuos si ese individuo se llama equipo, a un menor número de entidades, porque no vas a pensar en cómo gestionar a todas las personas, cómo atender a todas las personas de la organización, sino vas a tratar de que los equipos estén bien atendidos, estén perfectamente encuadrados, que haya el clima adecuado para esos equipos, para que esos equipos se saquen el máximo rendimiento y se cuiden, tengan el bienestar adecuado para ello. Porque inspirar a las personas es tarea del equipo. Y para eso os propongo que penséis en vuestra realidad, de vuestra experiencia. Aquellos momentos en los que realmente hemos estado a gusto en un trabajo es porque había un clima de equipo adecuado, porque teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, lo que hacían las demás personas, cómo se resolvían las cuestiones que se nos presentan día a día. Sabíamos hacer bien nuestro trabajo dentro del equipo, nos sentíamos a gusto dentro del equipo. No teníamos que estar pendientes del director general, del consejero delegado, para poder inspirarnos, sino que era algo que conseguíamos por nuestra conexión e inmersión en el equipo. Porque si no, después de inspirar a las personas, el consejero delegado, si supuestamente lo hacía, o el director de recursos humanos, después de inspirar tenía que integrar a las personas. Así que son como dos trabajos. Y además saber cómo los combinas, ¿no? Porque las personas súper inspiradas, deseando volcar su talento, a lo mejor se encuentran después con que a la hora de compaginarse, compenetrarse, coordinarse con las demás personas, encuentran dificultades en hacerlo. Y eso hace que su nivel de inspiración, su nivel de motivación, su nivel de despliegue del talento se reduzca, porque no encuentran la forma. Precisamente lo que vamos a ver aquí es que es al contrario. Tratemos primero de que las personas se sientan integradas dentro del equipo, para que después desplieguen todo su talento de la forma más adecuada para el equipo y, por tanto, para la organización. No desparramemos, no derrochemos el talento, la capacidad. Utilicémosla de la forma adecuada para que cada gramo de talento se encaje perfectamente dentro de ese engranaje, dentro de ese organismo que es el equipo y la organización. Esas son las grandes ideas que vamos a proponer. Porque el consejero delegado no puede inspirar a cada persona todos los días. Pero es que además, tampoco el líder puede hacerlo.
¿Cuál es el gran problema del liderazgo? Que volcamos un exceso de responsabilidad en el líder. Queremos que el líder controle, queremos que el líder inspire, queremos que el líder tenga todas las soluciones, queremos que el líder sea un ejemplo, pero es que si tenemos un montón de personas dentro del equipo, ¿por qué es tan diferente una de ellas del resto? ¿Por qué no pensamos y nos damos cuenta de cuál es el papel del equipo a la hora de permitir que una persona se sienta bien, sienta que además puede aportar todo su talento, sienta que está en un lugar con un clima acogedor que le permite, por tanto, desplegar toda su capacidad sin miedo? El miedo en el equipo, la falta de ese clima, es el principal enemigo del despliegue del máximo talento, de la máxima expresión. Y esto no siempre se dice lo suficiente, no siempre se tiene en cuenta. A veces parece que tratamos al individuo de forma aislada, nada más lejos de la realidad, porque el equipo es la unidad natural de toda la organización. ¿Qué es el equipo? Pues como tenemos una hora aproximadamente, he pensado que es mucho más rápido que ponernos de acuerdo, porque al final todos sabemos lo que es un equipo, pero ponernos en la misma página, partir de una misma idea de equipo, con el ejemplo de la mano. Pues un equipo es como una mano. Vemos aquí que están los 5 dedos, los nudillos, la muñeca, cada uno de las articulaciones de los dedos, cada una de los cientos de articulaciones que tiene la mano, que es un milagro de armonía y un milagro de sinergia. Cualquier dedo, por si se mueve por separado, si no está en sincronía con el resto de los dedos, no hace nada, pero si está en perfecta sincronía con el resto de los dedos, una mano tiene unas enormes capacidades. Y no está el hecho en que cada dedo se exprese en todo su talento, en toda su capacidad, sino en que todos los dedos y todos los músculos, tendones, huesos de la mano y de la muñeca se compenetren, se coordinen de la mejor manera. Si le preguntas a un dedo, al dedo meñique, si tuviera conciencia y le preguntaras, el dedo meñique te diría, sí, sí, claro, yo seguro que tengo mucho que ver con los otros dedos, pero al final yo soy algo aislado. No, no dependo de ellos, soy un ente independiente, porque tengo conciencia. No dependo de los demás dedos. Yo trato de compenetrarme lo mejor, pero soy independiente. No soy una mano, soy un dedo. Si tuviera conciencia, el dedo es lo que te diría, igual que lo decimos nosotros, porque también nosotros no nos damos cuenta de que dependemos, para poder rendir al máximo, del clima que se forma dentro del equipo. Y dependemos para poder rendir al máximo de las normas, de los hábitos, de cómo se compenetra, cómo se combinan los procedimientos del equipo. Dependemos enormemente para poder rendir al máximo del clima y los procedimientos dentro del equipo. Somos una pieza de un engranaje de un equipo y hasta que no somos conscientes de eso, es posible que nuestras aspiraciones de independencia, como la del dedo meñique que decíamos hace un momento, impidan nuestro propio individual máximo rendimiento. Porque si no hay máximo rendimiento del equipo, no hay máximo rendimiento individual. Tenemos que conseguir las dos máximas expresiones. Máxima expresión del equipo y máxima expresión del individuo. Y como veremos, es más fácil primero integrar el equipo y luego conseguir la máxima expresión de la persona que no hacerlo al revés. Porque si no, a veces la máxima expresión de la persona sería una casualidad que coincidiera con la expresión que necesita un equipo si antes no ha habido esa integración de equipo. Así que esto es el concepto de equipo que quería compartir, que al final es un grupo de personas con un objetivo común en el que todos pueden participar y para el cual están vertebrados en unas funciones determinadas, con una estructura determinada y que permite que se combinen entre ellos. También para que se combinen entre ellos tiene que haber el clima adecuado. Así que objetivo, que estén vertebrados los miembros del equipo y que exista el clima adecuado, son los tres condimentos principales para comprender en qué consiste un equipo. ¿Cuáles son los tres cerebros del equipo? Los tres, tenéis que disculparme porque de vez en cuando ahí tengo mi pantallita que no me permite ver alguna parte de la diapositiva.
¿Cuáles son los tres cerebros del equipo? El primero, el instinto. En primer lugar, tenemos una capacidad como seres sociales que somos de trabajar en equipo. Somos capaces de trabajar en equipo. Y por tanto, si se presenta una dificultad o algo que nos obliga a trabajar en equipo, vamos a hacerlo de forma natural, instintiva. Pero por otra parte, también tenemos un cerebro social. El ser humano, también otros mamíferos, pero principalmente el ser humano, es capaz de relacionarse, de combinarse, de aprender en común, de aprender juntos, de pensar juntos, de sentir juntos. Entonces se está, además de la parte instintiva, se está generando una forma de trabajar juntos, de ponerse de acuerdo para que vayamos más allá del puro instinto y aprendamos sobre las experiencias que hemos tenido y establezcamos acuerdos de cómo queremos trabajar. Ese es el cerebro social. Y una vez todo eso se ha conseguido, es decir, ya hemos conseguido generar los procedimientos y el clima, la sensación de equipo, el espíritu de equipo, entonces es cuando surge la intuición del equipo, que consiste en que cada una de las personas son capaces de poner al servicio del equipo su intuición y de que esa intuición individual se contagie y se combine con la intuición de los demás, sobre la base, como decimos, de que ya existe el cerebro social. Esto quiere decir que hay una evolución, y este es un concepto muy importante, tanto cuando hablamos de personas como cuando hablamos de equipos. No se trata de qué le falta al equipo para que funcione bien. Ojalá fuera tan fácil de pasar del 0 al 1, del blanco al negro. No es así. Es necesario una evolución, es necesario pasar por unas fases en las cuales un cerebro que se va formando en instintivo formará parte del cerebro social y ambos formarán parte del cerebro intuitivo. No se puede conseguir el máximo rendimiento del equipo de un momento para otro. Se necesita el pasar por estas tres fases. Al final, lo que se supone cuando hablamos de los cerebros del equipo es que el ser humano es un ser social y que por tanto es capaz de generar entidades que le superan, que le trascienden. Y así, cuando hay una armonía externa del equipo, es porque también hay una armonía interna del equipo. Y el coach y el líder trabajan sobre la armonía interna del equipo para que se manifieste en una armonía externa del equipo. Si vamos a trabajar directamente sobre hay que hacer las cosas bien, lo que puede suceder es que generemos instrucciones en el equipo, no haya realmente un equipo y eso al final genera muy bajo rendimiento. Personas con miedo, personas rígidas, cumpliendo procedimientos rígidos, eso no es lo que queremos. Tiene que reinar la armonía. Y esto, esta armonía interna del equipo, que genera esa armonía externa del equipo y que por supuesto también se ve beneficiada por la armonía externa del equipo. Cuando empieza a rodar estos dos engranajes, es decir, empieza a haber armonía interna del equipo que provoca armonía externa, también la armonía externa originará, mediante los logros, una armonía interna. Y por tanto, el pensar y sentir de la persona también será un pensar y sentir del equipo. En nuestra experiencia hemos tenido situaciones en las cuales nos sentíamos plenamente congruentes e integrados en cómo pensábamos y sentíamos como equipo. Era como algo contagioso. Y en otros momentos no era así y no existía esa armonía interna. El resultado en la armonía externa era claro, porque el comportamiento de la persona y del equipo venía derivado de ese pensar y sentir común. Si había congruencia en el pensar y sentir, había un comportamiento también congruente. Si no había una congruencia en el pensar y sentir, el comportamiento del equipo era deslavazado, desorganizado. Esto coincide, los cerebros que vamos a ver también coinciden con las etapas del ser humano. A nivel global tenemos estas etapas en nuestra vida. En la adolescencia y primera juventud normalmente es la ley de la jungla, la supervivencia, cuando nos damos cuenta de que somos seres independientes, que no vamos a tener la protección de papá y mamá para toda la vida, que no son Superman ni Superwoman y que vamos a tener que batirnos el cobre por nosotros mismos y vamos a tener que defendernos por nosotros mismos, manifestarnos y protegernos por nosotros mismos, conseguir cosas por nosotros mismos. No lo van a hacer por nosotros. Eso es la etapa de la adolescencia y primera juventud, que después se convierte en
en una etapa en la que formamos parte de la comunidad. Nos damos cuenta de que no hace falta desgastar tantas energías, no hace falta tanto esfuerzo por esa supervivencia individual, sino que la sociedad tiene un lugar para nosotros, en la comunidad hay un lugar para nosotros y podemos pertenecer a esa comunidad y hacer lo que la comunidad espera de nosotros para garantizarnos esa supervivencia sin necesidad de tanto esfuerzo individual. Nosotros tendremos unas expectativas, los demás tendrán unas expectativas sobre nosotros. Y finalmente llega un momento en la vida en la que, por encima de la rigidez social, la rigidez de ese acuerdo social de ser miembro de la comunidad, empezamos a sentir que nos aprieta porque algo dentro de nosotros, los valores personales, empiezan a querer manifestarse, empezamos a querer manifestar todo nuestro talento por encima de ese sitio que nos tiene destinado el acuerdo social, la sociedad. Y ahí es donde surge el momento de la autocreación. Esto, dicho muy rápidamente, estas etapas del ser humano, que, bueno, tanto Otto Lasker como Ken Wilber, como Robert Keegan y muchos pioneros y expertos en las etapas del ser humano los han descrito básicamente en estas tres etapas. Estas tres etapas también se dan en el equipo, también las siguen las personas dentro del equipo, como vamos a ver dentro de un momento. Hay un momento en el que dices, oye, estoy en un nuevo equipo y tengo mucha ilusión, pero al mismo tiempo no sé lo que tengo que hacer, prefiero seguir a quien me diga lo que tengo que hacer porque me siento que no estoy integrado dentro del equipo, quiero cumplir con las expectativas, pero no sé ni cuáles son lo que se espera de mí. Después de ese primer momento de no saber muy bien qué es lo que tienes que hacer, empieza la fase en que el equipo se siente también miembro de esa comunidad. Sabes lo que tienes que hacer, te empiezas a sentir orgulloso de pertenecer a esa comunidad. Se van resolviendo incluso los posibles conflictos que hay. Empieza a haber hábitos de funcionamiento, hábitos de comunicación. Ya nos vamos entendiendo un poquito mejor. Soy miembro de esa comunidad, me siento en ese orgullo de pertenencia. Y finalmente, también como persona, dentro del equipo, siento que ha llegado el momento de en este equipo manifestar todo mi talento, porque sé cómo funciona el equipo perfectamente y todo lo que yo quiero es ahora darle al equipo todo lo que yo soy, todo lo que soy capaz. Por encima de, a lo mejor, las normas que nos hayamos impuesto, pero al mismo tiempo respetando las normas, tratando de que me adapte a las normas sin dejar de manifestar mi talento y en perfecta coordinación con el talento de los demás. Así que las etapas que pasamos como ser humano a lo largo de nuestra vida, de alguna manera están presentes también en nuestras etapas como ser humano dentro de un equipo. Si logramos estar como equipo y como personas en ese camino del alto rendimiento. Estas tres etapas también como personas las pasamos dentro de ese equipo que tiende al máximo rendimiento, que será el que se alcance cuando ya hay esa capacidad de autocreación dentro de las normas de la comunidad. Entonces, vamos con el primero de los cerebros del equipo. Vamos a contar ahora con calma aquello que hemos dicho de forma más resumida al principio y ahora hace un momento lo que hemos visto es cómo también como individuos pasamos por esas tres etapas cuando estamos dentro del equipo. Y veremos que el equipo pasa por esas tres etapas igual que todos los individuos, como no puede ser de otra manera, en perfecta correlación con las etapas que pasan los individuos a integrarse dentro de cualquier equipo. Vamos a ver cómo se conforman esos tres cerebros del equipo en el momento en que se va dando la evolución personal de cada uno de esos individuos. Así que la evolución personal de cada uno de los individuos se transforma en una evolución de esa entidad llamada equipo. Empezando por el instinto. Ese es el primer cerebro, el instinto. Y se parece mucho al que podemos ver en las hormigas. Es sorprendente. Yo recientemente tuve la suerte de estar en Costa Rica y allí pude ver varias veces ese milagro de un reguero enormemente largo de hormigas a través del cual están llevando hojas el triple de grandes que ellas. Y si te preguntas qué es lo que hace cada hormiga, no se podría explicar si no fuera dentro de un equipo, dentro de formar parte de una comunidad. Esa hormiga sabe lo que tiene que hacer porque su código genético le está diciendo lo que como miembro de la comunidad de hormigas, como hormiguero que es,
qué es lo que tiene que hacer, cuál es el comportamiento que tiene que seguir. Se ve de forma muy clara que sería imposible justificar como individuo que transportara esas hojas durante todo ese recorrido. Así que la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es el verdadero animal? ¿Cuál es el verdadero organismo? ¿La hormiga o el hormiguero? Porque muchos científicos hablan de los superorganismos. El hormiguero, la colmena, la comunidad de termitas. Si vamos a analizar los comportamientos, es necesario analizarlos como hormiguero, no como hormigas. Al resto de los animales nos pasa igual, aunque es mucho más evidente en el caso de estos superorganismos. Tampoco el ser humano podría explicar su comportamiento si no fuera como ser social, si no fuera porque lleva dentro del código genético una respuesta automática en equipo, social, no individual. Tiene respuestas individuales, pero tiene muchas respuestas sociales, como podría darse, por ejemplo, en una situación como la que veis en la diapositiva. En muchos outdoor training que elaboramos podemos ver que equipos que no se conocen absolutamente de nada, en el momento en el que los pones en una situación en el que tienen que sobrevivir, en el que tienen que reaccionar para que, por ejemplo, en este caso, para que no se hunda la barca y para que avance a lo largo de los rápidos. Si un equipo, un grupo de personas se pone encima de una balsa y están poniéndose de acuerdo en cómo remar en un río completamente manso, es posible que no se pongan de acuerdo, que tarden mucho en ponerse de acuerdo si no se conocen. Si les pones en un rápido, en un río cuya corriente va vertiginosa y que les obliga a remar para mantener el equilibrio dentro de la balsa, unos miran a otros, unos reman de forma coordinada con los otros, casi sin hablar, de forma que al momento son capaces de llevar la barca suficientemente derecha y siguen aprendiendo, mirándose unos a otros, equilibrándose unos a otros, por puro instinto, de forma que son capaces de llevar a buen puerto esa barca que de otra manera pues les llevaría al fondo del río. Y si se caen dentro del río, vuelven a subir y vuelven a intentarlo de nuevo con cada vez mayor éxito. Eso es el instinto. No se necesita hablar para que un equipo empiece a funcionar. Evidentemente, no hay por qué ir en el día a día no hay por qué ir al extremo de no hablar, pero hay que tener en cuenta que por encima del ponerse de acuerdo, al principio, un equipo debe tratar de moverse por la propia acción, a través de ver unos a otros, a través de ver cómo nos combinamos, de comenzar a andar sin pensar demasiado, sin permitir la parálisis por el análisis, comenzar a ver cómo nos vamos engranando, comenzar a trabajar para ver qué cosas van ocurriendo, qué capacidades tiene cada uno, qué dificultades surgen, porque si las queremos prever excesivamente antes, es posible que no surjan las dificultades previstas, sino que surjan otras. Así que el movimiento se hace andando. Ese es el lema de ese comienzo del primer cerebro, del instinto, de ese comienzo del equipo a través de su primer cerebro, el instinto, el mismo que tiene la hormiga. ¿Cuándo recurrir al instinto? ¿Cuándo es necesario este cerebro? Bueno, desde luego, al comenzar a crear el equipo. Si queremos llegar a muchos acuerdos al empezar a trabajar como equipo, va a ser realmente complicado, porque no tenemos todavía esa costumbre de trabajar en equipo. No nos conocemos lo suficiente. Así que al comenzar a crear equipo es mejor comenzar a andar con tareas sencillas. Ya sabemos que cuando alguien empieza a trabajar con nosotros empezamos a trabajar en cualquier nuevo trabajo, es bueno el comenzar a trabajar para evitar ese nerviosismo, ese estrés inicial de qué hago, cómo lo debo hacer, qué esperan de mí. Si me dicen claramente tienes que hacer esto, voy a seguirlo de forma disciplinada, mucho más disciplinada que a lo mejor después, porque en ese momento lo que quiero es saber lo que tengo que hacer. Así que recurrir al instinto, el empezar haciendo, aprender haciendo, digamos, empezar a relacionarse a través de los hechos, a través de hacer pequeñas acciones, al comenzar a crear el equipo es fundamental. Cuando hay que hacer algo urgente también, es bueno recurrir al instinto, porque a veces una excesiva parálisis
hace que no nos demos cuenta de las posibilidades que hay más que cuando empezamos a hacer. Por tanto, es necesaria recurrir al instinto cuando queremos evitar la parálisis por el análisis, cuando queremos potenciar al equipo porque el equipo a lo mejor tiene las habilidades, pero les falta autoconfianza. Por tanto, cuando recurriremos al instinto, también hay que decir, cuando no es tan complicado, cuando son cosas sencillas, cuando son tareas que tenemos que hacer en común, que no encierran una gran complejidad, sino que es darnos un empujón como equipo y decir, comenzar a trabajar e ir coordinándonos, cooperando, ir colaborando tal como vais haciendo el trabajo. Al principio de trabajar el equipo es muy bueno tener pequeños logros, tener pequeños retos que nos permitan empezar a trabajar en común. No acudir a un exceso de acuerdos. ¿Cómo movilizar el instinto de equipo? Pues si eres el líder, para movilizar el instinto, el equipo, las personas necesitan sentir que hay algo que les mete prisa. Hay una amenaza externa. Pero esa amenaza externa no debe confundirse con el líder. No debe ser el líder que diga, si no conseguís esto, yo os voy a hacer esto otro. Yo os voy a castigar. Yo os voy a penalizar. O si hacéis esto, yo os voy a premiar. Es mucho mejor para el líder el que las personas comprendan qué es lo que sucede en el exterior, cuáles son las consecuencias de no hacer algo o de hacer algo por parte del equipo. Esa es la forma en que el líder pueda liderar y al mismo tiempo formar parte del equipo. Porque si no, el equipo le va a ver como la amenaza o el equipo le va a ver como el premio. Y ya está saliéndose fuera del equipo. Y aquí pongo amenaza porque a veces es importante darse cuenta de que si quieres evitar que el equipo conozca la amenaza, quizá porque pienses que pueden tener miedo, porque pienses que puede afectarles dentro del punto de vista de desanimarles, piensa que no es así en absoluto. Muchas veces están desanimados o no están suficientemente motivados porque no conocen lo que se juegan, no conocen la amenaza que tú a lo mejor como líder sí conoces y que le quieres ocultar. Se trata de transparencia, se trata de sinceridad. Otra de las cuestiones claves para movilizar el instinto del equipo es una comunicación clara con instrucciones sencillas y un objetivo claro. Como decíamos antes, el equipo no está preparado para grandes deliberaciones, para grandes decisiones, no son capaces de pensar en común, no son capaces todavía de pensar juntos. Por tanto, debemos, como líderes, en esta primera fase, dar más instrucciones que después. Es una fase en la que sí podemos tener un liderazgo un poco más directivo y comunicar muy claramente las instrucciones y además que sean sencillas, con un objetivo claro, para que sencillamente hagan esto que estamos diciendo de ponerse a trabajar juntos. Y para movilizar el instinto del equipo, ese objetivo debe ser un objetivo atractivo. Es necesario que el objetivo signifique para ellos, para las personas del equipo, que signifique para el equipo algo parecido a lo que significa para el líder. Por tanto, a veces hay que explicarlo. Si precisamente explicas cuál es la amenaza o cuál es la oportunidad, ese objetivo que de otra manera, pues conseguir un aumento del 20% en ventas, pues podría ser algo frío, pues le puedes decir, consiguiendo ese aumento del 20% en las ventas, estamos consiguiendo garantizarnos el margen suficiente para que no corramos riesgos a principios del año que viene, cuando es posible que haya una reducción de las ventas. Si aumentamos el 20% este año, podemos ser un equipo destacado dentro de la organización. Es decir, tiene que haber un para qué detrás del objetivo. Tenemos que hacer que ese objetivo sea atractivo para las personas que forman parte del equipo. Así que mostrar la amenaza común, mostrarla con una comunicación clara y con instrucciones sencillas y un objetivo claro para que se puedan poner a caminar, para que puedan hacer en lugar de pensar, y que el objetivo sea atractivo, que ese objetivo signifique algo para ellos. Para eso a veces hay que pararse un poquito más a explicar. Y está relacionado, por supuesto, con ese mostrar la amenaza externa o la oportunidad externa para todos. Al final, conseguiremos en esta etapa del cerebro del instinto, conseguiremos despertar la fiera que hay en el equipo. Conseguiremos que el equipo comience a ser
un individuo, comience a fraguarse como una unidad. Este paso es fundamental y sin él no podríamos pasar al siguiente. Así que el instinto es el primer cerebro que se forma y cuando pasemos a los siguientes, el instinto seguirá existiendo, pero le iremos sumando nuevos cerebros para acabar teniendo una mente colectiva bien poderosa. Se podría resumir en que el equipo está en una situación de queremos movernos y el líder les expone que ya sabéis la importancia de conseguir el objetivo. Ahora que ya la sabéis, solo unidos lo conseguiremos, pero tiene que ser ahora. Esta es la sensación que debemos provocar ante ese primer cerebro del equipo, para movilizar el instinto del equipo. Como digo, en un principio es muy bueno provocar la acción antes de comenzar las deliberaciones. Que vendrán en el siguiente cerebro. ¿Cuál es la motivación? En ese momento, como habíamos visto, tanto para la hormiga como para aquellas personas que van encima de la balsa, la motivación es la supervivencia. Cuando comienza el equipo a funcionar, el equipo está en un momento en el cual quiere sentirse útil, quiere sentirse que existe. Por tanto, esas personas que se reúnen, si le estamos provocando una prueba para conseguir su supervivencia, van a unirse. Cuando cada una de las personas que forman el equipo se dan cuenta que su supervivencia depende más de cómo trabajen en equipo que de cómo trabajen individualmente, entonces se van a unir. Cuando necesitan trabajar en equipo para lograr la supervivencia, y en cualquier equipo de una empresa o de cualquier organización, eso es un hecho, es necesario que se unan para poder hacer bien su trabajo, es decir, que su supervivencia personal, sus intereses personales dependen de que se cubran también los intereses del equipo, entonces esa es la motivación con la que estaremos desencadenando el instinto y todo se mueve en torno a la motivación de la supervivencia. Vamos con el segundo cerebro del equipo, el cerebro social. El cerebro social surge cuando empezamos ya después de comenzar a trabajar, por ejemplo, estos náufragos, después de haber llegado ya a la isla, después de haber sobrevivido en ese primer momento, de superar las primeras dificultades juntos, después de empezarse a conocer un poco y empezar a hacer todo lo posible para que el equipo comience a funcionar, se dan cuenta de que tienen que hablar. Tienen que hablar de, oye, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo trabajamos juntos? Ese es el cerebro social. Y veremos que hay dos aspectos. Uno, la norma y otro, la identidad. Primero, pues el equipo empezará a diseñar sus estrategias, a repartirse las funciones, a hacer una estructura, empezarán a organizarse en cuanto a procedimientos, hábitos, acciones, tareas, es decir, la parte más hard, la parte más tangible, la parte de tareas y procedimientos. Eso será algo que, en cuanto hayan superado las primeras dificultades, todos empezarán a decir, vamos a organizarnos, vamos a buscar las normas de coordinación. Y el líder tiene que tener cuidado de que esas normas de coordinación no las haga él a solas, no permita que el equipo se duerma en los laureles mientras él hace grandes deliberaciones sobre cómo hacer la estructura, cómo repartir las funciones. Si el equipo no participa en el reparto de funciones, en cómo se hacen los procedimientos, en cómo se diseñan los procesos, es posible que ese equipo no se sienta implicado con esos procesos, sienta que ha sido mantenido al margen de esos procesos. Y por tanto, si salen bien, bien, y si no salen bien, al equipo no le importará demasiado. El equipo estará infrautilizado. Por tanto, un líder en esta etapa de normas e identidad, en la etapa del cerebro social, debe basarse en su equipo para ver cuál es la mejor estrategia, la mejor estructura, el mejor reparto de funciones. Ellos conocen bien las dificultades, están empezando a conocer su trabajo y se dan cuenta de, a partir de su sentido común, de cuál es la mejor forma de organizarse. Si no les permitimos que lo hagan, no se estarán hablando como equipo, no estarán pensando juntos y cualquier resultado de organización que salga de ahí, es decir, que solo salga de la mente del líder,
no estará formando parte de la mente colectiva, no estará formando parte del cerebro social, sino que será algo incrustado desde fuera por parte del líder. Por tanto, siempre esas normas es muy bueno que en gran parte salgan del propio equipo, cómo queremos y cómo podemos trabajar juntos. Bueno, así que se irá creando el cerebro social, de forma que el equipo estará preparado para tomar buenas decisiones, en particular muchas veces para saber quién toma las decisiones. Es necesario reunirse todo el equipo, lo hace esta persona, lo hacen estas dos personas, tienen que hablar esta y esta persona, qué criterios van a tener, es decir, que en el cerebro social empezamos a tener muy claro cómo se toman las decisiones dentro del equipo y empiezan a salir buenas decisiones del propio equipo. Claro, si aquí todas las decisiones también las toma el líder, no estamos generando el cerebro social. En segundo lugar, se van a repartir también eficazmente las tareas. Esa estructura, ese reparto de funciones va a ser eficaz a partir sobre todo de que sea el equipo quien participe en ese proceso de creación del reparto de las tareas. Y además va a haber un proceso de mejora continua. Si el líder consigue que el cerebro social comience a engrasarse, a engranarse, a rodar, ese cerebro social hará que las tareas, si ese cerebro social se engrana de la forma adecuada, las tareas se vayan mejorando día a día y existan canales también para que esa mejora continua no se pare nunca, sino que uno de los procesos que tendrá ese equipo es el de la mejora continua de las tareas. Y en tercer lugar, el cerebro social también consiste en que haya buenos hábitos de comunicación. Hay canales de comunicación perfectamente establecidos, qué cosas se comentan por email, qué cosas se comentan en persona o por teléfono, o con quién se comentan, o en qué tono, o cuánto tiempo se dedica a la comunicación de cada cosa. ¿Qué código tenemos también entre nosotros? ¿Cómo nos comunicamos? Todo eso se hace muchas veces de forma implícita, no explícita. Pero un grupo de personas que empiezan a trabajar juntos van a establecer unos hábitos de comunicación, quieras o no. Es muy bueno el ayudar a chequearlos, que el líder también ayude a que todo el mundo hable de si esos hábitos de comunicación son los adecuados o prefieren cambiarlos. Esto también es algo que puede ir mejorándose día a día. Esos hábitos de comunicación van a surgir espontáneamente. Es bueno que además de espontáneamente surjan eficazmente. Por tanto, el líder ayudará a que el equipo reflexione sobre si quiere cambiar alguno de los hábitos de comunicación. Forma parte esto también de la mejora continua. ¿Y cuál es la motivación de esta segunda parte del cerebro social? Pues las personas que están formando parte de un equipo que ya ha llegado a ese cerebro social, esa organización, esas normas, va a ser el orgullo de pertenencia. Van a decir, oye, pues me gusta pertenecer a este equipo porque estamos organizados de una manera adecuada, porque nos hablamos, tenemos buenos hábitos de comunicación y de todos esos hábitos de comunicación, de esas decisiones de cómo estamos trabajando, surge un estilo, surge una cultura, surgen unos valores. A partir de que un equipo, por ejemplo, en este caso vemos delante el equipo de rugby de los All Blacks de Nueva Zelanda, que hacen una danza muy agresiva al principio de los partidos, en la que muestran uno de sus valores, que es la fuerza, la energía tribal que tienen en todas sus acciones, en su forma de jugar. Ellos están muy orgullosos de tener esa forma de juego, de tener esa cultura, de tener ese estilo. Ellos tienen una identidad, gracias a tener una forma particular de trabajar juntos, una forma particular de jugar juntos, que genera también unos valores determinados, como son la virilidad, como es la fuerza, como es la colaboración entre ellos, el apoyarse, el vigilarse, el cuidarse mutuamente. Hay dentro de cualquier equipo y en particular en los All Blacks se ven muy claramente sus valores, los valores están incluso por encima del resultado. Es necesario que en esta segunda etapa del cerebro social, además de las normas y en plena combinación con cómo se hacen las normas, con cómo son las normas, yo tenga un estilo determinado. Sería absurdo que, por ejemplo, en un equipo de fútbol o de baloncesto, pues un equipo tuviera un estilo atacante y tuviera unas normas defensivas. No existe porque es imposible que exista. Un equipo que tiene una cultura de defensa, como antes pasaba con los italianos con el catenaccio,
Si un equipo tiene un estilo atacante, como puede ser claramente el Fútbol Club Barcelona, o era hasta hace poco, pues según ese estilo, según esa forma de vivir su trabajo, de vivir su juego, así van a ser también las normas, en perfecta coordinación. Por tanto, en este cerebro social, en perfecta coordinación va a estar la identidad, los valores, la cultura y las normas. Las normas forman parte, de hecho, de la cultura. Las normas son un nivel en el cual se dan las instrucciones, las creencias de cómo debemos trabajar, que nacen y están en perfecta combinación con los valores, con el estilo, con nuestra forma de ser, con quiénes somos. Eso es la cultura. La cultura pertenece a este cerebro social y se crea en esta segunda fase después del cerebro del instinto. Por tanto, norma e identidad son dos aspectos que se manifiestan al mismo tiempo en perfecta armonía en el cerebro social. La norma podría ser lo que se ve, las hojas que están en la superficie, que se van haciendo cada vez mayores, siempre y cuando también las raíces se hagan cada vez mayores, que serían, en este caso, la identidad, los valores, la cultura. Necesitamos apoyar esas normas, esos procedimientos, en unos valores que los sostengan desde el punto de vista de orientar nuestra parte más sensible, el que nos sintamos representados, que sintamos que los valores del equipo se sientan representados en las normas, que se sientan congruentes con las normas. Es decir, que lo que hacemos, las normas que seguimos, esté en perfecta armonía con nuestra alma como equipo, nuestra identidad como equipo. Por tanto, cuanto más cuerpo de normas generemos, más también debemos profundizar en nuestros valores. Debe haber una buena combinación entre normas, valores y comunicación. Si hay un exceso de normas, lo que sucede es que actuamos de forma burocrática y no vamos a movernos de aquello que nos esté marcado. Muchas veces es mejor reducir al máximo las normas y dejar a la comunicación, dejar al conocimiento del estilo, de cómo somos, de cómo jugamos. Somos creativos. Bueno, pues yo ya sé que en determinadas circunstancias hay que buscar una solución, seremos creativos. Y ya sé que la otra persona, si tiene que buscar una solución, será creativa, porque nuestros valores, uno de nuestros valores es la creatividad. Por tanto, tiene que haber normas adecuadas, valores adecuados y comunicación adecuada en este cerebro social. ¿Cómo puede el líder fomentar el cerebro social? Por una parte, el líder aquí no debe marcar tanto las pautas, como decíamos en el instinto. No debe dar instrucciones, sino que permitir que encuentren la solución. Debemos confiar en el equipo, porque ellos están con cada solución que encuentren, con cada decisión que tomen, estarán trabajando juntos en el cerebro social. Estarán pensando juntos. No solamente la solución que encuentren es un resultado de ese proceso de encontrar la solución, sino que están engranando su forma de trabajar juntos, están construyéndose como equipo. El líder debe ayudar a resolver los conflictos. Todavía las personas que conforman el equipo puede que no estén preparadas para resolver todos los conflictos. Y un conflicto no resuelto o mal resuelto va a originar que el cerebro social no avance, se bloquee. Y es muy importante prestar atención a los conflictos en este caso. No, quizás el líder no deba ser como el rey Salomón de dictar solución, sino ayudar, facilitar para que las personas que están en ese conflicto, las partes en conflicto, puedan hablar para poder resolver ese conflicto. Pero no dejemos como líderes que haya un montón de cocodrilos debajo de las alfombras, como pasa a veces cuando vas a hacer coaching en un equipo, que te das cuenta de que la tensión se corta en el aire, de que hay algo latente que no se pone encima de la mesa y que está impidiendo que el equipo funcione. En tercer lugar, el líder ayudará a que se provoquen roles formales e informales. Sencillamente, si queremos que el equipo se vertebre, además de poner las normas, tiene que haber roles. Tiene que haber una persona que cuando haya algo técnico ya sabemos a quién tenemos que ir, porque conocemos bien las capacidades de todos. Cuando hay un conflicto en el equipo, hay una persona que trata de hacer que se templen las lanzas, que haya esa templanza,
digamos, ese alivio emocional. Eso, ves que en cada equipo hay una persona que se suele encargar de que no se levanten demasiada polvareda en las emociones. Roles informales también pueden ser la decisión, ¿no? Hay momentos en que hay que tomar una decisión y hay una persona que es la que no siempre es la más acertada, pero sí que en momentos en que no se puede pensar, todo el mundo mira a esa persona, que será la que dirá, pues por aquí, sin en ese momento pararse a analizar en exceso. Entonces, si hay que pararse a analizar en exceso, siempre hay una persona que será la prudente, la que es capaz de analizar con más calma. Es decir, empezamos a conocernos todos, empezamos a conocer nuestras capacidades y surgen esos roles formales, pero también roles informales. Y, como decíamos antes, cuando hablábamos de que se van creando las decisiones, se van creando las tareas, se van creando los hábitos de comunicación, todo eso va mejorando día a día a través de las mejores prácticas. Y el líder debe asegurarse de que no solamente se van generando las normas para saber cómo funcionamos, sino que se generen procesos para mejorar esas normas, esas reuniones de mejores prácticas periódicas. Y por último, le daremos también importancia a los vínculos informales. Este es un buen momento para facilitar que las personas se conozcan un poquito más profundamente, más allá de su apartado técnico. ¿Cómo une el hecho de que un día hablemos por hablar de cómo estás tú en tu vida habitual, qué haces, cómo eres, quién eres? A veces es necesario confirmar que la persona con la que trabajo es un ser humano. Por tanto, es bueno esas conversaciones informales en las que se está generando esa relación. Se está generando el que a mí me gusta trabajar contigo. Es muy difícil que un equipo pueda generar un cerebro social potente si no existe esa sensación de me gusta trabajar contigo porque me gusta como eres, porque te has querido abrir a mí como persona, has apostado por mí y me has contado cosas que no me tenías por qué contar, pero me las cuentas porque confías en mí. Por tanto, yo también confío en ti. Así que el generar esos vínculos informales, esa confianza más allá de lo técnico, más allá de lo puramente operativo, va a permitir que se generen vínculos informales, emocionales, que hacen que la red del equipo sea de verdad, esté de verdad bien, bien unida, bien vinculada. Muy bien. Aquí tenemos los tres cerebros del equipo. El último cerebro es el de la intuición. Ya estamos completando ese ciclo, esas fases con las que vamos a conseguir que el equipo entre en la máxima expresión, su máximo rendimiento. Y eso empieza cuando hemos asentado, como decimos bien, en el cerebro social y entramos en la fase de la intuición. Cuando vemos a un equipo perfectamente engranado, un equipo que funciona muchas veces parece como si fuera una sola persona, cuando vemos que cada uno anda completamente suelto, no está pendiente de que la otra persona tiene que hacer algo y por eso yo tengo que esperar, o que la otra persona voy a tratar de no interrumpirle y tenemos casi que esperar, tener que seguir de forma estricta, rígida, las instrucciones, de las normas. Cuando el equipo entra en su máxima expresión, esto ya no existe. Ya parece como que el equipo es como una mano, en la que todos saben cómo todos van a funcionar. Todos saben qué es lo que los demás esperan y son capaces de llegar a su máxima expresión dentro del apartado, dentro del coto en el cual está mi responsabilidad, está lo que yo debo conseguir dentro del equipo. Yo conseguiré, por ejemplo en voleibol, llegar a ese balón difícil que entre dentro de mi zona. Yo conseguiré alcanzar el balón que se le ha pasado a una compañera porque no había conseguido llegar a su sitio. Yo sé lo que tengo que hacer y además, dentro de eso que yo tengo que hacer, soy capaz de desplegar mi máximo talento porque estamos tan compenetrados que todos conocemos hasta dónde va a llegar cada uno. Por tanto, esa intuición colectiva es sencillamente que existe un cerebro social perfectamente formado, un conocimiento pleno por parte de todas las partes y que cada uno sabe cómo desplegar su intuición personal. Y los demás esperan no solamente que cumpla con la norma, sino esperan también esa máxima expresión personal. Eso es la intuición colectiva. La plenitud del individuo se manifiesta al mismo tiempo que la plenitud del equipo.
una y otra cosa se necesitan. El talento individual se coordina dentro del equipo. El talento individual no se produce fuera del equipo y luego se combina con el talento individual de las demás personas. No, no. No se genera primero y luego se integra. No. Sino que el equipo está perfectamente integrado y el individuo pone al servicio del equipo todo su talento. Y aquí surge una de las ideas clave que quizá, no sé si pone solución o incluso va en contra de alguna de las cuestiones del liderazgo, del desarrollo personal, del desarrollo profesional. Pero es algo que, según lo que os acabo de explicar, creo que es una consecuencia clara. Si se provoca el talento individual antes de que se genere el cerebro social, el equipo se puede romper. En el 2008, España consiguió el Mundial de Baloncesto. Y consiguió el Mundial de Baloncesto con una particularidad. En la final no jugaba su máxima figura, su más destacada figura, que era Pau Gasol. En el europeo anterior, habían perdido la final precisamente porque habían confiado tanto en Pau Gasol que todos los demás casi no anotaban, todos los demás jugadores. Mientras que en el Mundial posterior del 2008 aprendieron de ese error y todos desde el primer partido anotaban, todos los jugadores lanzaban a canasta y anotaban sin sin esperar que todo lo resolviera Pau Gasol. Pues por las casualidades del destino, Pau Gasol se lesionó, no pudo jugar la final y los jugadores tenían tal confianza en el equipo, los jugadores tenían tal confianza en ellos mismos que desplegaron todo su talento individual en perfecta combinación, complementándose perfectamente unos a otros y ganaron aquella final sin su máxima figura Pau Gasol y en contra incluso de las apuestas que había en aquella final. Esto es porque ese talento individual que cada uno sin ninguna duda tenía, eran jugadores muy buenos, se unió para poder ser expresado, ser manifestado al mismo tiempo que la máxima expresión del equipo, poniéndolo al servicio de la máxima expresión del equipo. Lo que sucedió, lo que había sucedido y que quisieron evitar es que por hacer que la máxima figura, la declarada máxima figura, pudiera cumplir su misión de máxima estrella, los demás no desplegar su máximo talento, eso fue lo que les hizo perder en el anterior europeo. No lo quisieron repetir en el manual, en la final, ni en el Mundial del 2008, sino que consiguieron que todos se manifestaran, que no se quedaran restringidos, que no hurtaran su talento individual al talento del equipo. ¿Cómo puedes provocar la intuición del equipo como líder o incluso como coach? En primer lugar, si el equipo tiene ya un cerebro social bien formado, tú no necesitarás como líder participar en exceso en las reuniones. Las reuniones se harán de forma incluso muy rápida, muy informal, muy ligera, muy espontánea, pero sí necesitarás tener conversaciones de alto rendimiento con las personas de tu equipo. En esas conversaciones de alto rendimiento, sin detrimento de que todos se sigan combinando, sigan trabajando juntos, en esas conversaciones de alto rendimiento les ayudarás a encontrar cómo pueden desplegar todo su talento, su capacidad profesional, sin digamos, ir en contra de las normas del equipo, sino todo lo contrario, apoyando el trabajo del equipo. En esas conversaciones de alto rendimiento les ayudarás a desplegar su máximo talento para el beneficio del equipo. En segundo lugar, buscaremos la confianza en las personas y en el equipo. Una vez cada persona sabe lo que tiene que hacer, hay que confiar al 100%. Y en los equipos de fútbol y de baloncesto, a veces se ve como que hay jugadores que no están jugando del todo bien y el entrenador les da confianza porque en ese momento todavía no están desplegando todo su talento. Necesitan la confianza para poder desplegar su talento. Entonces, tanto las personas como también el equipo necesitan que el entrenador les diga: yo confío en ti, sé que no estás todavía dando todo lo que puedes dar, sencillamente sal y haz todo lo que tú eres capaz de hacer. Sé que lo acabarás haciendo.
esa confianza en muchos momentos es necesario para que la persona de verdad despliegue sus alas, despliegue todo su talento. Y en tercer lugar, hay que cuidar los valores individuales y del equipo, porque la motivación de las personas y la motivación del equipo nace de su capacidad de autocreación. Igual que decíamos de la confianza, cuando una persona ve que le estamos respetando sus valores, estamos permitiendo además que esté en plena congruencia con sus valores, es cuando la persona siente que su valor individual, siente que su autoestima está por encima de lo habitual. Cuando la autoestima y la autoconfianza de una persona sube, cuando se siente en plena congruencia con sus valores individuales, también el talento de las personas se ve beneficiado, se ve impulsado. Lo mismo pasa con el equipo, curiosamente. Cuando el equipo tiene unos valores y se respetan profundamente los valores del equipo, aumenta la motivación y ese aumento de motivación hace que el equipo, igual que las personas, aumente su capacidad mental, aumente su creatividad, aumente su proactividad, aumente sus ganas de que las cosas salgan bien y el ingenio se ve impulsado cuando esa motivación, esas ganas de que las cosas salgan bien, el ingenio se ve catapultado. Esto pasa muy parecido a la secuoya. La secuoya es un árbol que crece solamente en grupo. ¿Y a qué se debe? La secuoya es un árbol que muchas veces supera los 2000 años de vida y que mide más de 100 metros de alto. Y la pregunta es, ¿cómo hace para crecer tan alto? ¿Cómo hace para crecer mucho más que la mayoría de los árboles? La pregunta sería, ¿cómo de profundas tienen que ser sus raíces para lograr mantener ese equilibrio? Y árboles realmente grandes, realmente anchos, como podéis ver en la foto. Pues, ¿cuánto tienen que medir sus raíces para poder crecer tan alto? Ahí está precisamente la gran lección. Las raíces, podríamos pensar que tienen que ser entonces también de 100 metros, igual que son de alto. Pues no, las raíces de las secuoyas miden en muchas ocasiones apenas 2 metros de profundidad. Lo que sucede es que su estrategia consiste en que estén absolutamente unidas por debajo, enlazadas, engarzadas, unas raíces, las raíces de un árbol, a las raíces de todos los demás. De forma que generan esa tensión, ese equilibrio, para que los árboles crezcan todo lo que quieran, gracias a lo unidas que están sus raíces, no a lo profundos que llegan. Y se han hecho experimentos de inocular un líquido rojo en alguna de los árboles, y ese líquido rojo acaba estando no solo en todos los árboles, sino en todo el bosque. Son un milagro de coordinación, un milagro de sinergia. Cada árbol es individual, cada árbol genéticamente es un individuo, biológicamente es un individuo, pero se nutren de savia los unos a los otros siempre que sea necesario, sin perder esa individualidad. Son un ejemplo de cómo ser más como individuos al mismo tiempo que son más como grupo. Y esto es lo que os quería contar hoy y que es un placer compartir este conocimiento con vosotros y vosotras. Espero que os sea muy útil. Si queréis cualquier pregunta, pues con muchísimo gusto la atenderé. Podéis ponerlas en el chat a ser posible. Vamos a ver si hay en el chat. O si no, podéis hacerlas también en las preguntas. O si levantáis la mano, lo mismo. Si queréis hacer cualquier pregunta, si queréis levantar la mano, será un placer daros entrada. A ver, Patricia. Daniel, veo que Patricia Jiménez tiene la mano levantada. Sí, perfecto. Pues vamos a darle entrada. Vamos allá. Patricia, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Quieres hacer una pregunta? Puedes quitar el mute a tu micrófono. O no sé si tenías esa mano levantada desde antes. Es posible. Hola. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Daniel, qué gusto escucharte, de verdad, como siempre, agradeciéndote el compartir tus conocimientos con nosotros. Me parece espectacular. Bueno, tuve la oportunidad de seguir la certificación de coaching de equipos contigo. Guardo gratos momentos y aprendizajes tuyos. Y bueno, en la medida que puedo, siempre me nutro de ti, de tu experiencia y de tus conocimientos. Me pareció magnífica tu exposición y contribuye a que nosotros a su vez podamos utilizarlos para guiar y ayudar a estos equipos a lograr su máxima expresión. Bueno, no tenía la mano levantada, pero es una oportunidad para saludarte y de verdad hacerte llegar eh, mi aprecio por esto que compartes día a día de manera espontánea con nosotros. Muy bien, el aprecio es mutuo y ya sabes que también lo disfruté mucho en la promoción que estuviste, Patricia. Si quieres de todas formas hacer cualquier pregunta, queda a tu disposición. Si no, hay otros compañeros que también le podemos pasar la voz, como tú prefieras, Patricia. Daniel, muchas gracias. Bueno, pregunta, no tanto, he vivido estas experiencias que tú has comentado con los equipos que he estado coachando y es tal cual como lo dices, de verdad, eh, se presentan de esa manera también, ¿no? Cuando se está iniciando y cuando se sienten enfrentados hacia un objetivo que todavía no saben cómo hacerlo, surge el instinto y van creo que en mi experiencia la etapa más compleja es el momento del cerebro social, donde ellos aprenden a conocerse, en el que se tiene que generar la confianza, sacar a flote esos valores para poder hacer que se fortalezcan esas raíces en el equipo y luego ya llevarlos a la intuición, ¿no? Es tal cual como lo dices, a veces no se presenta, digamos, no es algo lineal, estático. Vamos a ver que en algunos momentos el equipo, eh, dependiendo de los objetivos, puede tomar alguna de las otras etapas, pero como también mencionabas, este cerebro instintivo va a mantenerse ahí, solo que se va sumando a las otras etapas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay que recuperarlo de vez en cuando, efectivamente. Exacto. Ya, bueno, Muy bien, esa es la habilidad que vamos desarrollando en el día a día como coach o como líderes, ¿no? exactamente, exactamente. Pues muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Daniel. Ha sido un gusto escucharte. Un gusto, gracias. Daniel, aquí hay un par de preguntas. Muy Tenemos bien. a Alba. Alba nos pregunta si es el líder quien tiene la falta de motivación para crear el equipo, ¿cómo se le puede asesorar? Bien, ¿cómo se le puede asesorar como coach? Alba, podrías decirme, como coach, ¿verdad? Como coach, ¿qué es lo que haríamos cuando a un líder le falta la motivación? Sí, Alba. Bueno, entiendo que es así. Bueno, pues claro, evidentemente se presupone que el líder es la persona que está siempre motivada, que sabe cómo solucionar las cosas, que se lleva bien con todo el mundo, que le invita a cafés, que es como Superman, ¿no? El líder o la líder. Y muchas veces pues no es así. Los líderes tienen bajones, como es lógico. Bueno, pues yo también he tenido responsabilidades como líder durante muchos años en una entidad financiera, en una multinacional, por supuesto que todos los seres humanos tienen derecho a estar motivados o a no estarlo, ¿no? Como coaches, lo que podemos hacer con un líder es lo mismo que hacemos normalmente, que es ayudarle a encontrar un para qué. Cuando el coach está con el líder o con la líder, y que además es muy aconsejable hacerlo antes que hablar con el equipo. Hay una metodología además que seguimos, como Patricia sabe, ¿no? Que seguimos antes de comenzar el trabajo como coaches de equipos, que es que el líder o la líder se vea perfectamente identificada con la misión que está comenzando, que tenga sentido para ella. Si no, va a ser muy difícil que vaya a convencer el líder o la líder al equipo. Si estamos trabajando con ese líder, pues como coaches les ayudaremos a encontrar un objetivo, a encontrar un valor detrás del objetivo, a encontrar dentro de sí mismos o de sí mismas esos recursos que necesita para desear llegar a ese valor, ver hasta qué punto o en qué sentido se siente implicado o implicada en alcanzar ese objetivo y tras esa reflexión es muy posible
habitualmente va a encontrar cuánto quiere apostar con el equipo, en qué sentido quiere apostar con el equipo, quiere apostar para seguir trabajando juntos. Y es en esa medida en la que él le va a poder pedir al equipo. A veces se llevará una sorpresa y el equipo será quien le anime al líder o a la líder, pero en todo caso sí que es verdad que hay que ser un poco congruentes en cuanto a no le voy a pedir al equipo aquello que yo no soy capaz de desarrollar. Por tanto, si como coach tienes esa misión, ayúdale a encontrar su propia motivación, ayúdale a encontrar su propio sentido. Busca la intención positiva de ese cansancio, ayúdale a encontrar aquello que no le gusta, aquello que no está dispuesto a tolerar, para que así también pueda encontrar aquello por lo que luchar. Espero que te haya ayudado, Alba. Muy bien, también tenemos otra preguntita de Ariel. Dice, ¿qué ejercicios o dinámicas grupales sugieres para trabajar con nuestro equipo relacionado? Perdón, ¿me puedes repetir? Dice, ¿qué ejercicios o dinámicas grupales sugieres para trabajar con nuestro equipo relacionado a este tema? Yo más que prácticas grupales, quizás se haya podido comprender que esto es una cuestión de fases, de evolución, ¿no? Entonces, quizá yo comenzaría por ver como líder cómo está el instinto del equipo, ¿no? Y quizás hasta podría poner alguna actividad para poder darme cuenta de si el equipo actúa como uno solo cuando se pone una actividad sencilla, cuando se pone, pues a lo mejor un outdoor training, las típicas actividades de grupo, ¿no? En las que no es necesario pensar mucho, sino sencillamente es necesario actuar. El ver si se lanzan a la acción y si tienen esa intención de coordinarse en la propia acción, ¿no? El ver si son capaces de desplegar ese instinto. Ese es el primer paso, porque a pesar de que hay equipos que llevan mucho tiempo trabajando, a veces nos encontramos que hay que empezar desde cero. Y por tanto, si tengo que decir una actividad, pues se podrían decir cualquiera de las actividades de outdoor training, de hacer un juego de construcción, de Lego, de cualquier cosa juntos, cualquier trabajo sencillo juntos, para que les haga encontrarse como equipo, les haga eso, encontrarse como equipo desde el punto de vista del cerebro del instinto. Si me doy cuenta de que el cerebro del instinto es algo que ya está bien asentado, pues a lo mejor provocaría reuniones de mejores prácticas. Oye, ¿qué es lo que podemos hacer diferente en un aspecto determinado para que no se pierdan, ¿no? Pero con respecto a cómo estamos atendiendo al público y teniendo en cuenta que tenemos las personas que tenemos y tenemos el tiempo que tenemos y tenemos el producto que tenemos y tenemos el precio que tenemos. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué cosa podemos hacer distinto? Todas esas ideas que habéis tenido, quiero ponerlas encima de la mesa todos juntos y ponerlas en común para también ver cuáles son las que podemos más fácilmente poner en práctica. Eso sería una actividad muy potente en la que desarrollemos el cerebro social. Pero como digo, primero tratemos de hacerles entrar en contacto con su propio instinto. Y muchas veces no es solo cosa de un outdoor training, sino una cuestión de tratar de ayudarles a hacer actividades sencillas para que encuentren ese placer de trabajar juntos. Entonces, resumiendo, esas actividades, o sea, primero puede ser el outdoor training o puede ser en sus actividades del día a día, tratar de despertarles con trabajos sencillos y que tengan que hacer juntos, tratar de despertarles el cerebro del instinto, el primer cerebro. Y después, cuando veamos que ya existe esa sensación, esa ilusión de somos capaces de hacer cosas juntos, ayudarles a decir qué es lo que podemos hacer diferente en un aspecto determinado que realmente también signifique una mejora para ellos mismos como trabajadores, ¿no? Como miembros del equipo. Bueno, ojalá esto haya podido servir, pero claro, esto normalmente requiere de un trabajo también digamos, de tiempo, de cumplir bien determinadas fases. Tiempo, estoy hablando de un mes, de tratar de asegurarse de que cumplimos todas las fases y, bueno, pues lógicamente esto también suele ser el motivo del trabajo de un coach de equipos, ¿no? Y tenemos una última pregunta de parte de Nubia.
Dice, ¿cómo resumirías tu presentación en 5 puntos para poder compartirlo en mi centro de trabajo con los compañeros y supervisores? Me gustó muchísimo Pues cómo lo expusiste en una forma tan sencilla, pero con mensajes tan profundos. claro, es que yo le diría a Nuria que ojalá lo fuera capaz de resumir mucho, pero sobre todo para compartirlo, ¿no? No te diría, Nuria, que lo simplificaras más que lo que acabas de ver. Lo que sí podrías hacer es a lo mejor hacerlo por fases, ¿no? Ya viste que comencé por explicar que la mejor forma de liderar una organización es liderar por equipos, desde mi punto de vista, no por personas. Eh, Esa sería la primera idea. Después pensar que los equipos van evolucionando. No se puede pasar de un momento para otro a que el equipo pase de funcionar bien a tener alto rendimiento ni de funcionar mal a de funcionar bien. No es una cuestión de detalles, es una cuestión de dar un poquito de tiempo. O sea que debemos pensar siempre en qué proceso necesita el equipo para ser mejor, que puede tener que ver con la anterior respuesta que di. Esas fueron las dos principales ideas, ¿no? Iniciales, que el equipo se divide, se dirige, perdón, las organizaciones se dirigen mucho mejor por equipos que por individuos y que para que un equipo mejore es necesario un proceso. Y en tercer lugar, pues claro, los tres cerebros del equipo, que hay que explicarlos, cada uno por separado. Por eso diría que una de dos, o explicas una parte ahora y otra parte después, o es mejor explicarlo todo juntos, ¿no? De hecho, si fuera a explicarlo dentro de un equipo y hacerlo lo más sencillo posible, quizás no explicaría la parte de la intuición. Aunque también a veces es necesario dejar claro, oye, no es cuestión de no demostrar todo tu talento, no es cuestión de hacerlo de la mejor manera que se te ocurra, es cuestión de que primero trata de engranarte dentro del equipo, de estar perfectamente integrado dentro del equipo, de saber lo que el equipo necesita para después desplegar tu talento. Así que, aunque estas ideas que acabo de decir serían las principales, es difícil explicar los tres cerebros del equipo si no te paras en cada uno el tiempo suficiente. A veces se puede generar más confusión que comprensión. Muy bien, bueno, pues espero que me hayáis podido escuchar y seguir. Por mi parte ha sido un placer el compartir con vosotros y estas preguntas tan interesantes y que muestran tanto interés. Y estáis comentando en algunos casos si esto ha quedado grabado. Sí, sí, por supuesto que en International Coaching Community os enviaremos esta grabación con muchísimo gusto y bueno, pues cualquier cosa también estoy a vuestra disposición, tanto yo como todos los entrenadores y el servicio de International Coaching Community. Es un Muchas, placer haber estado con vosotros. muchas gracias, Daniel. Estuvo muy, muy, muy interesante y sí, correcto. Pronto estarán recibiendo el link a la grabación de este webinar. A todos, muy buen día, Daniel. Que estés muy bien y hasta la próxima vez. Gracias, Alexis. Un placer. Muchas gracias por tu ayuda.